Iru, Iru, ole, 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 Iru, Iru. ¡Bienvenido! Buenas noches. Tremendo recibimiento, muchachos. ¿Cómo anda, fenómeno? Está bombardeando el mundo usted. No sé si para tanto, pero la verdad que con este recibimiento me siento en primera. Y sí, juega en primera. Mirá, juega. Ahora que Iru. tenemos club de fútbol, escúchame, no sé si ustedes estaban al tanto que está el Flutter Fútbol Club en tercera división de España. El flutter. Claro, plano. Sí, sí, Porque- entendí. El Porque, flutter. Iru, permitime decirte una cosa. Yo soy heterosexual, ¿sí? La Pero planita no, yo soy heterosexual. hasta ahí llegamos, bien. Sí, soy heterosexual. No. Hoy cuando hablé por teléfono con vos, sí, despertaste, digo yo, no, este pibe, me gusta este chico, no te quiero declarar ni nada, no, sentite cómodo, pero yo estimo que vos vas a seducir a los integrantes de acá, porque sos canchero, tenés onda. Hoy todos somos terraplanistas. Todos somos terraplanistas. Ese es el hashtag. Hoy nos convences. Iru, contame, ¿desde cuándo sos terraplanista y quién es Iru Landucci? Aguantá que te meto el sonido atrás. Bueno, dale, a ver, voy a hacer simplemente un pedido técnico, no sé si se puede subir un poquito el audio acá, yo escucho bastante bajito. ¿Ahí? No sé ustedes cómo me escuchan. ¿Ahí va mejor? Sí. Si podés un poquito más, mejor todavía, si no me la banco así, no pasa nada. A ver, contestando la pregunta, mira, en realidad, viste que el término terraplanista es como una etiqueta que obviamente surge ahora en la modernidad. Nosotros siempre decimos como que la Tierra siempre fue plana y estuvo quieta, estacionaria, y uno después se dio cuenta, ¿no? Y esto a mí me sucedió hace unos 4 años y medio atrás, cuando por primera vez escuché a Barack Obama citar la sociedad de la Tierra plana, una sociedad inglesa a la cual nosotros no pertenecemos, pero que puso por lo menos ahí sobre la mesa que existía algo que se llamaba la sociedad de la Tierra plana. Y cuando me puse a investigar, bueno, ahí surgió todo ese gran quilombo. Esa es la primera vez con la que voy con el tema. Perdón, Me pasó mucho. Iru, te hago una pausa. Cuando yo empecé, digamos, a coordinar la entrevista, me puse a ver videos de Iru, entrevistado en distintos programas de televisión, y cuando él dice eso, muestran videos en donde está Barack Obama, Bush, ¿puede ser? No Bush, pero está John Kerry, Barack Obama y varios políticos, y no políticos, sino también figuras del primer mundo, poniéndose muy nerviosas con el terraplanismo. Claro, ellos sacan a la luz lo del terraplanismo, o sea, ellos mismos son los que dicen, no, porque los terraplanistas, y te llama poderosamente la atención, porque si, perdóname Iru que me meta, digo, si es un disparate para ellos el terraplanismo, directamente no le tendrían que dar ni cabida. Totalmente. Esa es la primera, cuando tuve la posibilidad de charlar con Gastón Paus, o con Ricardo Iorio mismo, también a ellos les llamó la atención, dijo, o sea, ¿por qué se pone tan nervioso si esto es una boludez? Claro. Y el tema es que capaz que uno no conoce las internas de la política norteamericana, pero el problema es que hay congresistas desde hace mucho tiempo que han cuestionado el modelo oficial cosmológico y sobre todo también el tema del calentamiento global en cuanto a la historia y a la narrativa oficial. De hecho hay un premio Nobel, Iván Gavier, que cuenta cómo a él lo obligaron, premio Nobel de Física en el 70, en la década del 70, creo que 77 para ser exacto, y el tipo se abrió del panel del calentamiento global porque contaba cómo lo obligaban a hacer lobby con el calentamiento global cuando no es algo que está sucediendo como nos cuentan, ¿no? Hay una manipulación climática, una geoingeniería y demás, pero quiero decir, en Estados Unidos, ¿no? Obviamente la NASA, toda la cuestión del alunizaje, de la carrera espacial, los millones y millones de dólares que se gastan y se invierten de fondos públicos, con una manipulación pública de la opinión pública que va todo al espacio, que no hay comprobación alguna y demás, se ve que hubo una gota que rebasó el vaso y saltó todo esto a la luz y no pudieron otra que abordarlo. Iru, vos te definís a vos mismo como un investigador independiente. Mira, en este tema, si yo de profesión soy director técnico en animación por computadora. De hecho, cuando abordé este tema, algo que me llamó mucho siempre la atención era, yo nunca me creí la del hombre en la luna por una cuestión de entender el detrás de escena, ¿no? De saber cómo se puede falsear eso de una manera muy sencilla, al estilo Hollywood.
pero después cuando me metí en el tema de la Tierra plana, entré en esas pequeñas cuestiones que uno nunca se detiene dentro de mi ámbito profesional, de toda esta cuestión de que no hay imágenes reales de la Tierra, son todas composiciones digitales, no hay imágenes de satélites en órbita, todo eso que yo siempre lo veía era como que lo salteaba. Esta es mi profesión. La parte de investigador independiente es una manera también de decir, bueno, soy una persona que a lo largo del día le dedico horas, muchas horas, a revisar la historia, a plantearme si realmente esa frase de que la historia lo cuentan los que ganan es realmente así o es que simplemente es una etiqueta que está volando ahí por el éter. Y no, te vas dando cuenta que hay mucha gente que se encarga de alguna manera de investigar de manera independiente, sin ser adoctrinado o recurrir al principio de autoridad y creer que toda la que Iru, la primera mesa. Iru, te hago una pregunta, entonces, porque digamos la gente terraplanista que nos está escuchando, obviamente ya sabe tu opinión, pero para la gente que no es terraplanista y que se debe estar, digamos, enterando de esto, ¿vos pensás que la Tierra es plana, que el hombre no llegó en la luna? Contanos de eso. Él no lo piensa, lo cree. Lo cree. Él sabe que es así. Tampoco o sea, mira, ahí hay una palabra clave, ¿no? Porque Sí. la ciencia con la creencia no son muy amigas, Claro. respetan mutuamente, pero cuando hablamos de ciencia, la creencia es como que hay que tratar de superarlo, tal vez buscar certezas o hacer experimentación o basarse en observaciones y demás, ¿no? Y cuando vos preguntás esto, yo lo que siempre digo es, por lo menos el camino que la mayoría de la gente que está ahora en este tema ha transitado, que es primero entender algo fundamental como lo que se denomina la mecánica de fluidos, o sea, cómo funciona el agua, ¿sí? El agua siempre está plana, no hay manera de curvar el agua, no hay manera de que vos puedas poner trillones de toneladas que tiene un océano o en un lago, porque es agua en movimiento o agua en reposo, y que se queda adherida a la parte externa del contenedor. O sea, vos agarrás ahora el vaso de agua que tenés en la mesa y está igual de nivelado que un lago, que un río, que un océano. Entonces, a nosotros no nos enseñan eso en el colegio, pero entonces, ¿cómo hacemos para curvar el agua? Arranquemos por ahí, planeta 70% de agua, ¿cómo es que se curva el agua? Esa es como la primera punta que empezás a tirar el hilo. Después te das cuenta que simplemente vos no sos, así como te cuentan un montón de experimentos científicos a lo largo de la educación, nunca te mencionan los experimentos que fallaron en demostrar que la Tierra se trasladaba alrededor del Sol, que son todos los que se hicieron, desde 1850 hasta 1915, que aparece Albert Einstein con la teoría de la relatividad. Entonces, empezás a caminar eso, se te empieza a llenar un culo de preguntas, ¿no? Dicho más pronto. Sí. Y después pasás a observaciones directas, o sea, hoy en día globos aerostáticos a 30, 40 kilómetros de altura, no se ve ninguna curvatura, no sé, de Colonia se puede ver toda la línea de edificios de Buenos Aires, más de 40 edificios que deberían estar ocultos detrás de la curvatura, te empezás a enterar quién fundó la NASA, fundada por nazis, bueno, empezás a hacer todo un camino histórico que es bastante largo, lógicamente, pero si no, no habría tanta gente cuestionando esto. Te digo, tengo para hacerte 10.000 preguntas, pero que, te soy sincero, no sé ni por dónde empezar y ni por dónde terminar, pero bueno, se me van ocurriendo. Vos decís del agua, que digamos el agua no se puede curvar. En una tierra plana, no, ¿por qué el agua no cae para los costados, digamos? Esa es una buena pregunta y es la que todos pensamos porque se meten en la cabeza estas contradicciones de que antes la gente en la Edad Media, antes de Colón, ¿no? Se pensaba que uno llegaba a un borde y el agua se caía. Esta pregunta surge de forma automática porque a vos te metieron en la cabeza esos dibujitos. De hecho, también podríamos pensar lo mismo de por qué el agua no se cae en una pelota, por ejemplo, ¿no? Entonces, a tu respuesta, lo que uno puede evidenciar es lo siguiente. Hay un mapa que a nosotros nunca nos lo muestran en la escuela, pero que existe y es real, que se usa a nivel militar y a nivel climatológico, que se llama el mapa de Gibson, que es un mapa como si vos agarrases un globo terráqueo y le harías un agujerito en la parte de abajo del polo sur, digamos, y lo aplastarías sobre la mesa. Entonces te queda que la Antártida bordea toda la superficie, todo el perímetro de este mundo en el que nosotros vivimos. Los continentes son iguales que como se presenta en un globo terráqueo, pero puestos planos, rodeados por la Antártida. Y la Antártida casualmente es esto es real, esto es dato oficial actual, la Antártida es el continente con la altitud promedio más alto, tiene más de 3.000 metros de altura. Entonces es como si fuese un plato de sopa,
El agua está a nivel, la Antártida contiene lo que es el agua, y el resto es simplemente un modelo muy fácil de replicar a cualquier tipo de escala de cómo se retiene el agua. Y vos, en cuanto, digamos, a el sol y la Tierra, ¿cómo funciona la rotación? Esa es la pregunta que te iba a hacer yo. Mira, ese también es un punto interesante. Y déjame decir algo, hay mucha gente que tal vez esté escuchando esto, que tenga acceso un poquito más del promedio en cuanto a cuestiones físicas, y estará pensando, estará gritando a toda voz, la gravedad es la que mantiene el agua pegada a la pelota. El problema con la gravedad es que hay dos modelos que son teorías. Uno que es el modelo de Newton, que nos decía que la gravedad era una fuerza que atraía todo al centro de la Tierra, siendo esa una esfera perfecta, cosa que ni siquiera lo es. Pero el problema es que eso dejó de ser una teoría válida, porque justamente hay un montón de cosas que no se podían explicar y nunca se detectó tal fuerza. Siempre se detectó lo que era la aceleración. Nadie sabía por qué se produce la aceleración de un cuerpo en caída hasta que toca el piso. Entonces vino Albert Einstein y dijo que en realidad la gravedad no es una fuerza, sino que es una curvatura en el tiempo y el espacio. Que tampoco se demostró porque no existe una partícula de tiempo para poder curvarse. Entonces son todas teorías, teoría de la relatividad, teoría de la gravedad. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen que hacer un parche arriba del otro. Esto lo dejo claro como para la gente que tal vez está un poquito más metida. Sí. El tema del sol, o sea, si yo te pregunto a vos, de hecho, ¿cuáles son las pruebas más fehacientes que tenés para decir que realmente vivís en una esfera que le da la vuelta al sol? No se te ocurre ninguna. No, sí, es lo que digamos, te enseñan en la escuela. Claro. No sé el nombre del filósofo, pero es un filósofo de la antigüedad que apoyando una Los regla... palitos. Perdón. Sí. El de Eratóstenes. O sí, un palito, bueno, y la sombra no era la misma que encontró. Sí. Sí, pero eso puede demostrar que la Tierra gira, no que la Tierra gira alrededor del Sol. No, eso supuestamente de hecho es el experimento de Eratóstenes, que en realidad no lo hizo con un palo. La historia oficial es que se basó en un obelisco y en un pozo de agua, uno estando en Alejandría y otro estando en Siena, 840 kilómetros, pero que en esa época no existía el kilómetro, se contaba en estadios griegos, Sí. 5.000 estadios griegos, ahí ya te das cuenta un poco de la precisión del tipo. Pero ahí también hay una trampa. ¿Por qué? Porque lo que siempre te dan ese experimento te lo dan como que es la única manera de interpretarlo. Pero cuando vos te metís en este tema, vos decís, bueno, a ver, Eratóstenes, que es una figura histórica que no se ha demostrado que exista como tal, pareciera ser un nombre ficticio de un personaje, no hay registro histórico. El tema ¿cuál es? Él asumía, y así comienza la premisa, él asume, porque un día se levantó y dijo, bueno, tal vez todo lo que yo observo está equivocado. La Tierra realmente se mueve y es una esfera. Voy a creer en eso. Voy a hacer este cálculo trigonométrico, pero asumo que los rayos del Sol entran paralelos y que la Tierra es una esfera, y se puso a hacer un cálculo matemático. Pero si vos asumís lo contrario, si vos decís, yo voy a hacer el mismo cálculo con los mismos objetos, con la misma sombra, pero asumo que la Tierra es recta y que lo que necesito sacar es la distancia al Sol, porque yo veo que los rayos del Sol, en lugar de ser paralelos, convergen en un punto. Y tenés la misma cuenta matemática y te da un resultado en el que sacás la distancia al Sol de aproximadamente 7.500 kilómetros de distancia. Quiero decir, eso no es una prueba, eso es una evidencia indirecta que tendrías que poder demostrar. ¿Y sabes qué es lo raro? Lo raro es que te dicen que hace 2.300 años el tipo ya sabía que era una esfera, pero después te dicen que hasta que Colón no cruzó América, la gente se caía en el borde. Claro. Pero mira, ¿de qué me estás hablando? Iru, te interrumpo. Te quiero hacer una pregunta. Se ve que la tenés muy clara y muy analizada. El tema, la pregunta mía es, ¿para qué nos quieren hacer creer todo este tema de que la Tierra es Sí, redonda? es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y que además creo que es el que se mete en estos temas, ¿no? Estamos hablando, tiene la obligación de hacérsela, y esto hay que analizarlo como si fuese una cuestión policial, ¿no? O sea, uno entra en una caja y ve un cuerpo tirado, y tiene que hacerse la pregunta ¿por qué lo mataron? De alguna manera. Bueno, esto es un poco lo mismo, y a mí me gusta como para poder que la gente entienda lo que va, ¿no? Porque es un tema largo. Tal cual. Porque lo otro es como, sí, lleva una explicación muy física, hay muchas cosas para analizar, pero el tema es ¿por qué nos quieren hacer comer este verso? Bueno, Perdón, Iru, ¿qué ganan
¿Qué ganan? Porque vos, acá tengo varias preguntas para hacerte que están mandando la gente. Sí, es el para qué. ¿Qué ganan digamos, estos mandatarios, las personas más poderosas del mundo que están destinando todos sus recursos a hacernos creer que la Tierra es redonda? Esférica. Esférica, perdón. Mirá, yo te lo digo, por eso te digo, esto es un tema que uno tiene que entender, que tiene que estudiar el caso, porque si no es una locura entenderlo en 3 minutos. Pero déjame decirte esto. Sí. Yo no soy una persona religiosa. No sé si ustedes ahí en la mesa son religiosos a nivel de seguir a la iglesia. No, soy creyente y, digamos, no soy practicante de ir a la iglesia, pero tengo formación católica porque soy abogado y profesor de colegios cristianos, pero Perfecto. Soy de mente abierta, así que habla tranquilo. Perfecto, bueno, yo soy bautizado, ¿no? Como todo, la mayoría de Occidente y demás, después apostólico romano, ¿no? Toda esa. Sí. Entonces yo hago la misma pregunta, o sea, sobre todo pensemos que en el mundo científico la mayoría de la gente actual que se dedica a la ciencia no son creyentes, ni siquiera tal vez en el simple hecho de creer en la figura de Jesús, simplemente directamente hasta obvian eso. Sí. Entonces hay que reconocer que en el mundo hay muchas instituciones, pero vamos al caso de Occidente, hay una institución, que es el Vaticano, que cuenta una historia que no puede demostrar, que tienen un libro que era el Viejo Testamento, después lo corrigen al Nuevo Testamento, que tienen sus vírgenes, que tienen sus apóstoles, que tienen sus figuras icónicas y demás. Que tienen sus negocios, sería también. Hacen toda una historia que no pueden demostrar, y sin embargo, si uno pregunta, ¿y por qué el Vaticano mentiría a la gente de esa manera? Entonces la respuesta obvia de la gente es, y bueno, tiene un control social, tiene una ganancia económica, tiene una incidencia política, humanitaria, porque el Vaticano a la fecha de hoy se lo sigue consultando hasta para ver qué hacemos en Venezuela. Sin embargo, estamos hablando de una institución religiosa. Sí. Bueno, cuando vos te pones a analizar, y yo te pregunto, ¿quién creó el modelo heliocéntrico? O sea, ¿quién fue la institución que financió y que financia de que la Tierra es una esfera dándole la vuelta al Sol? Es el propio Vaticano. Arranca en Copérnico. Si ustedes buscan ahora la imagen de Copérnico, van a ver que tenía puesto una sotana. Sí. Galileo era jesuita y jamás fue condenado por sus investigaciones científicas. De hecho, el Vaticano financió el telescopio de Galileo. ¿Y qué? Kepler también. Perdón, Y Newton también. Iru, ¿y qué gana el Vaticano? Lo mismo Sí. que gana con la historia de la religión actual. Control social, político y económico, pero para la nueva era. La historia que tal vez vienen contando desde hace mucho tiempo, vos sabés, si te dedicás un poco a la política y Sí. demás, vos sabés que cuando uno planifica un colectivo social, se hace a 200, 300 años, no se hace a 20 años. Entonces, nosotros como ciudadanos de a pie vemos todo muy finito y muy chiquitito y muy pensado en la vida propia de cada uno de que llegamos a los 70 años. Pero a nivel de ingeniería se planifica a centurias. Entonces, la nueva era, que es nuevamente un culto al sol, igual que lo ha sido todas las religiones, porque tal vez la gente más estudiosa de las religiones sabe que la imagen de Jesús representa el sol, independientemente si existió o no en carne y hueso, pero el culto solar que representa el Vaticano es un culto al sol. Los 12 apóstoles son las constelaciones y lo mismo se repite en un montón de otras religiones. Entonces, ¿cuál es el máximo culto al sol que nos están implantando a todos ahora? Creer que nosotros le damos la vuelta al sol. Cuando vos te levantás todos los días, levantás la cabeza y ves que el sol se mueve arriba tuyo. Y la propia ciencia no puede demostrar instrumentalmente que la Tierra se mueva. Salvo que te vayas a la NASA y creas en lo que la NASA te muestra a través de la televisión, como puede ser una película que vas al cine. Claro. Porque también, digamos, una de las, estaba leyendo, que eso yo ya lo sabía porque me gusta mucho las teorías de la conspiración, hay cierta parte, yo voy a decir que cree, pero bueno, que sostiene, vamos a decir, mejor dicho, que la llegada del hombre a la luna fue algo montado y que el director de dicho montaje fue el célebre director Stanley Kubrick, que luego después, cuando Stanley Kubrick quiere confesar y ya digamos cansado de tanta presión, supuestamente lo hacen desaparecer. Sí, de hecho, en la última película que no puede finalizar Stanley Kubrick es Ojos Bien Cerrados, en donde expone, porque cuando la gente habla
tal vez no se cree toda esta cuestión de porque está bien, lo hicieron muy bien, ellos ponen la CIA inventó la palabra teoría de la conspiración. Para ella es simplemente operaciones, no es que hay conspiraciones, hay operaciones que nosotros, ciudadanos a pie, no logramos entender la complejidad que tienen, como puede ser el caso de Watergate, de la presidencia de Nixon, o lo que puede ser las Torres Gemelas hoy en día, o las famosas bombas de destrucción masiva en Irak, que después no había nada, y después te dicen, salen en las noticias y dicen, bueno, no, nos equivocamos. Bueno, esas son operaciones, no es que sean conspiraciones. Stanley Kubrick, en la película Ojos Bien Cerrados, el tipo, los últimos 20 años de su vida, no pudo salir nunca de la casa porque sabía que lo iban a boletear. Es más, el sonidista que participó en el alunizaje, en la producción del alunizaje, terminó haciéndose cura en una iglesia de Nuevo México y la CIA entró y lo mató profesando dando la misa. Obviamente el tipo ni siquiera era cura. Pero quiero decir, Stanley Kubrick, cuando hace Ojos Bien Cerrados, intenta mostrar un poco lo que es realmente los hilos que manejan el mundo, que es esa pirámide con el ojo que está en el billete de $1, que hoy en día se sigue imprimiendo y la gente ni se cuestiona por qué se imprime eso atrás del billete de $1. Los Illuminatis. Lo boletearon así directo. O sea, vivimos en una especie de Truman Show. Sí, entre comillas, cuando te vas metiendo en todo esto, cuando yo te recomiendo algo, mirate un par de videos buenos de Tierra Plana y después mirá de vuelta a Truman Show y decime en qué está equivocado el Truman Show. Bueno. Sabés lo que le pasó a Jim Carrey, se te empieza a poner los pelitos un poquito erizados. Iru, tengo una pregunta de un oyente. Dice, ¿qué pasa con los que viajan alrededor del mundo y vuelven al mismo punto de partida? Según los terraplanistas, ¿ahora estarían fuera del sistema solar? Dice, o los que... Dice, porque es como que yo te diga a vos, ¿qué pasa? Perdóname, Iru, dice, o los que volvieron al mismo punto de partida, ahora estarían en otra dimensión. Bueno, es más de lo mismo. Sí, decime, Iru. Te digo, si vos salís de tu casa y das la vuelta a la manzana, ¿a dónde volvés? A tu casa. Porque ¿qué hiciste? Navegaste tu manzana. Todos los viajes que se hacen alrededor del mundo, ¿vos sabés por qué se llama el avión? No se llama avión, se llama aeroplano, porque es un plano aéreo el que viaja. Un avión siempre viaja, para dar la vuelta al mundo, o un barco, siempre viajan del este hacia el oeste, siguiendo una brújula magnética que siempre gira alrededor a un punto central, y en este caso, cuando vos ves el mapa ese que yo te mencionaba, vos ahí entendés que lo que nosotros conocemos como el Polo Norte, en realidad es el centro de la Tierra, y lo que conocemos como el Polo Sur es la Antártida que bordea. Y vos todas las vueltas al mundo las das del este hacia el oeste generando un círculo, por eso se llama circunnavegación, porque haces un círculo y volvés al mismo lugar sin ningún tipo de problema. Iru, otra pregunta te hago, y con el tema, porque una de las afirmaciones sobre la Tierra esférica, no iba a decir redonda, pero me iba a corregir, esférica, es el horizonte. Cómo, digamos, uno, por ejemplo, cuando van en un barco, en el horizonte desaparecen los barcos. Claro. ¿Por qué se produce ese efecto? ¿Y cómo funciona ese efecto en una Tierra plana? ¿Por qué en la Tierra plana desaparecen los barcos? Los objetos en realidad. Está bueno igualmente que llame horizonte y no curvisonte, ¿no? Porque el horizonte, digamos, de alguna manera siempre está en un plano horizontal y nivelado como el agua. Ahora, vos seguramente conocerás la perspectiva, lo que es una perspectiva. Una perspectiva lo que es, básicamente, para que el oyente, hay muchos videos que esto que te voy a decir lo ilustran y es muchísimo más fácil de entender, ¿no? Pero para que más o menos uno se vaya imaginando... Perdóname, Iru, y acá me agrega un oyente, dice, si un barco se aleja, debería verse hasta hacer un punto en el horizonte, pero en lugar de eso, y cuando aún se aprecia su gran tamaño, repentinamente va desapareciendo de abajo hacia arriba. Y ahí está la clave, y es decir, repentinamente, porque si se desaparece repentinamente siguiendo la curvatura de la Tierra, entonces prácticamente o bien vivimos en el mundo del Principito, porque la curva está ahí nomás, o bien cuando yo viajo en un avión tengo que ver una curvatura enorme, porque si no, no es compatible. Yo cuando me pongo, déjame terminar con este concepto. Sí. Hay algo que se llama perspectiva. Perspectiva es que a lo largo de la distancia los objetos se van achicando. ¿Bien? Sí.
Sí. Y no solamente se achican, se sucede perspectiva. La perspectiva es que a lo largo de la distancia los objetos se van achicando. ¿bien? Sí. Sí. Y no solamente se achican, se sucede una particularidad óptica que es magnífica, es que todo se concentra en un punto de fuga, lo cual incluso hasta es más raro todavía. Lo que pasa es que lo experimentamos diariamente y parece algo como natural, pero en realidad la observación que hace el oyente, nosotros tenemos que diferenciar lo que es vivir en un mundo con aire y vivir en un mundo sin aire. ¿Qué significa esto? Si vos vivieses en un mundo sin aire, sin lo que es el oxígeno y todo lo que compone la atmósfera, todo ese vapor de agua que nosotros respiramos, entonces vos incluso hasta un objeto tal vez lo deberías ver muchísimo más lejos, porque más allá de la perspectiva no interactúa lo que llama la refracción atmosférica y la resolución angular. Pero nosotros vivimos con aire, entonces ¿qué se produce? Que la luz, al atravesar el aire, obviamente se frena, porque está atravesando un medio que la detiene. Entonces el objeto este que desaparece abajo, como él bien dice, y que va quedando la partecita de arriba, esa partecita de arriba nunca se inclina, simplemente se va saliendo fuera de foco hasta que se pierde, pero por estos fenómenos que se llama refracción atmosférica y resolución angular. Es como cuando vas en la ruta y ves el efecto ese de agua en el asfalto. Que nunca llegas, sí. Bueno, ese efecto en el asfalto es producto del ángulo de incidencia, de cómo la luz te llega a los ojos y cómo el vapor de agua que está en la atmósfera distorsiona la imagen. Hoy en día, cuando vos agarrás una cámara de fotos con un buen zoom o un telescopio, ese objeto que desaparecía vuelve a aparecer. Y te sumo algo, hoy en día hay mucha gente que le pone un lente infrarrojo para limpiar la distorsión atmosférica, y se ven objetos a más de 200 kilómetros de distancia. Claro. Iru, y entonces el núcleo de la Tierra no existiría. Y lo que pasa es que el núcleo de la Tierra, vos sabés que a nosotros nos dicen que la Tierra tiene un radio de 6.370 kilómetros, porque supuestamente tiene un diámetro de 12.000 kilómetros, la mitad es el radio. Ahora, cuando vos vas a las pruebas científicas, vos decís, bueno, ¿y cómo sabemos que realmente tiene un núcleo de roca fundida, que al estar en rotación genera una fricción en la piedra y genera todo un campo magnético, que cuando vos calentás un imán pierde su propiedad magnética, lo cual no debería ni siquiera ser como nos dicen, pero bueno, ahí cada uno. Digo, ¿hasta cuánto se perforó realmente? Y se perforaron nada más que 12 kilómetros, que es el experimento que se llevó a cabo en Rusia en el 87, se llama Pozo Supercola. O sea, 12 kilómetros representa el 0,2% de lo que vos me decís que hay para abajo. Todo lo que es experimentación sísmica con lo que son ondas S y ondas P, no llegan más de 30 a 60 kilómetros de profundidad y en línea recta. O sea, no es que tocaron un núcleo o vieron que para abajo la Tierra se iba curvando. Entonces, es más, nadie sabe ni de dónde proviene la lava. Se cree que hay como un reservorio, una fuente principal, pero nadie sabe. Los pozos de lava están 300 metros, 1000 metros para abajo, y nadie se puede meter al pozo de lava para ver de dónde viene. Tampoco se puede excavar al costado ni nada por el estilo. Es como, son teorías, son modelos que se aplican. Iru, y otro de los fundamentos que se da, digamos, por parte de aquellas personas que afirman que la Tierra es una esfera, dicen que el tema del eclipse lunar, te lo leo. Perdón. Los eclipses lunares, dice, durante estos eventos astronómicos, la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, de forma que bloquea la luz y oscurece completamente la superficie lunar. El resultado es la sombra de nuestro planeta sobre el satélite, que no puede ser de otra forma que esférica. Si la Tierra fuera plana, no habría forma de que los tres astros se alinearan y no existirían los eclipses. Esto lo manda un oyente de acá de la Ciudad de las Rosas. Saludos, maestro, del oyente de la Ciudad de las Rosas. A ver, mira, yo lo que te puedo responder es lo siguiente. Ayer acá en La Plata, de hecho, tuvimos un eclipse de luna. Y hace poquito estuvo en toda América del Sur el eclipse total de sol, ¿no es cierto?, para los que vivíamos cerca de la zona cero. El tema del eclipse, lo que pasa es que la gente, y esto yo lo entiendo porque estábamos todos en el mismo lugar, uno cuando habla de la Tierra plana se imagina que el sistema solar se mantiene igual y de golpe quito la esfera y pongo una moneda. Entonces la gente empieza a pensar, y bueno,
la Tierra es plana como un cilindro con una moneda con grosor, entonces cuando se interpone con la Luna y el Sol estando a 150 millones de kilómetros debería reflejar una sombra de un estilo de una moneda, es una línea con un pequeño grosor. Entonces uno empieza a imaginar, basado en un modelo que no es el terraplanista. El modelo terraplanista es una Tierra circular de dimensiones similares a las oficiales, que se puede llegar hasta la Antártida y no se puede pasar más allá, pero que el Sol y la Luna son del mismo tamaño, están cerca, como se ve y como se experimenta, los rayos del Sol son divergentes porque la fuente de luz está cerca, y cuando vas al modelo de eclipse, por ejemplo el de Luna, es curioso primero que en un momento cuando la sombra debería ser la sombra más oscura se pone roja la luz. La ciencia oficial intenta decirse que la atmósfera desvía todos los rayos de luz menos el rojo y por eso se ve roja. Después, cuando uno ve la sombra que se proyecta sobre la Luna, es una sombra circular perfecta. Si ustedes hacen el experimento de proyectar la sombra de una esfera sobre otra esfera, sí o sí la sombra se deforma porque tiene que abarcar una zona que está curva de la otra esfera donde se está proyectando la sombra y queda como si fuese el logo de Pepsi. Acá se ve una sombra totalmente perfecta, circular, sin distorsión alguna. Y después, nosotros estamos en el año 2019 y las agencias espaciales siguen sin mostrarnos un eclipse de luna desde afuera para decir realmente que es como nos están contando. Y cuando te vas a la literatura un poquito más antigua, del siglo XIX, siglo XVIII y algunas culturas hinduistas o védicas, te hablan de que hay dos cuerpos en el cielo que no tienen luz, que son las que eclipsan tanto al Sol como la Luna, porque en el eclipse del Sol, ¿alguien ve la Luna que pasa por adelante? O se ve un disco negro que de golpe aparece y tapa el Sol. Tal cual. Bien. Iru, buenas noches. Juan Pablo te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches, maestro. Bien. Bueno, es como explicar si la paloma embarazó a María, ¿no? Un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma muy grande el que plantea la teoría, ¿no? Sí, ahora, el meridiano, ¿no? Cuando estamos hablando de norte-sur, ¿cómo se explica, por ejemplo, abrimos la canilla del baño y gira para un lado el agua o para el otro? Digo, esos fenómenos físicos, ¿cómo se explican en una tierra plana? Y puntualmente con el tema, el calentamiento global y la postura que tienen ustedes en ese sentido, para que lo puedas resumir. ¿Puede ser? Sí, maestro, mirá. Primero, el tema de lo que vos estás refiriendo con el agua es lo que se conoce como el efecto Coriolis. Cuando vos vas a la universidad, y de hecho hay videos a montones, en la universidad de física o de meteorología, lo primero que te dicen en la primera clase es: muchachos, por favor, no se van a creer que el efecto Coriolis es porque ustedes aprietan el botón del inodoro y el agua va para un lado y abren la canilla y el agua va para el otro si estás en el otro hemisferio, porque eso tiene que ver con una cuestión simplemente del diseño del aparato, porque si no, digamos que básicamente hasta el agua que está en tu vaso debería estar girando, básicamente. Si tiene, vos imaginate la fuerza que debería tener de arrastre inercial para que simplemente abriendo la canilla se moviera el agua para un lado o para el otro. O sea, debería ser una cosa inmensa. Lo que se dice en lo que es la física o la meteorología real, se dicen, el efecto Coriolis es apreciable a nivel climatológico en los tornados o en los remolinos. Y siempre hay excepciones. A veces no gira para el lado que debería girar porque tiene que ver con una cuestión de vorticidad que se produce por cambio de temperatura en la atmósfera. Pero además, vos pensás que en el modelo terraplanista, el Sol es el que gira arriba nuestro. El Sol es una fuente electromagnética, no es una cuestión de fusión nuclear como nos contó Disney, porque literalmente Disney fue el encargado de hacer esos videos, sino que es una luz electromagnética. Por eso, cuando vos pones una planta al lado de una lamparita eléctrica, crece; si la pones al lado del fuego, se seca. Todo el mundo nuestro está inundado de electromagnetismo, como decía Nikola Tesla. Cuando vos ves el Sol girando alrededor nuestro, sobre la línea del Ecuador, pasando de un trópico hacia el otro a lo largo del año, eso coincide en los dos modelos, vos fijate que las mareas, por ejemplo, se producen porque hay agua salada, y la agua salada es conductora de electricidad. Sin embargo, en agua dulce prácticamente no hay mareas. En algunos lagos hay una pequeña marea de apenas centímetros, pero en los volúmenes de agua dulce
estacionarios no se produce marea, en el agua salada sí, porque el Sol cuando gira genera un arrastre, y como está en el centro, genera una vorticidad interna que gira para la derecha en el centro y excéntrica cuando gira para la izquierda. Ahora, la pregunta es incluso, fíjate que la mayoría de huracanes y remolinos siempre está en la zona norte, que en este caso sería la zona concéntrica del mundo terraplanista, que es a donde el Sol hace... Perdón, Iru, así seguís, porque acá un oyente me pone, ¿y por qué, digamos, tiene que ver con lo que está respondiendo? En algunos lugares hace frío y en otros lugares hace tanto calor. Hace calor, claramente. Bueno, en ambos modelos coincide la premisa, que es la distancia. Ustedes ponen ahora en Google, ponen una palabra que tal vez muy pocos han escuchado, que es la palabra analema solar, es una figura de un número 8 que se produce de la siguiente manera. Si vos agarrás una cámara, la dejás quieta en un lugar y sacás una foto todos los días al mismo horario, a las 12 del mediodía, vos vas a ver que a las 12 del mediodía el Sol tiene una elevación distinta a lo que es con respecto al día anterior. Y cuando vos completás los 364 días del año, vas a ver que dibuja un número 8, que tiene una panza más chiquitita y una panza más grande. La panza más grande es porque el Sol desciende para poder abarcar un perímetro más ancho, que es cuando nosotros tenemos verano en el sur, porque el círculo del sur es más ancho que el círculo del norte. Cuando vos ves desde el sur, ves el Sol más arriba, con la pancita chiquitita, es porque tiene que recorrer en el mismo tiempo, porque todos los días duran 24 horas, pero se eleva y hace un círculo más chico porque tiene que compensar una distancia, un perímetro más corto. Es distancia la que produce el cambio de temperatura y las estaciones del año, en un modelo y en el otro, en los dos. Y Iru, sí, Pepe, sí, perdón. Acá había una pregunta si la foto de los satélites a la Tierra son falsas también, son trucadas. No hay que confundir tal vez la palabra falsa con lo que se está viendo, porque ahí se está viendo algo, ¿no? Y yo sé que tal vez esto está siendo muy técnico y le pido disculpas a todos, lo que pasa que... No, al contrario, es lo más interesante. No tengo otra manera de contestar. Perdón, Iru. Por su cuenta, Iru, perdón. Realmente está muy buena la charla y fíjate lo sugestivo que es Mero, no sé si vos me estabas escuchando, Mero, que recién dijo, no, muy interesante. Sí, es un tipo que cuando va al baño no lee ni los tarros de shampoo. O sea, no, en serio, o sea, es vago, no le interesa nada, es más todo el tiempo negativo, insulta. Si en todos los otros programas anteriores no le importaba nunca nada, ahora de repente, sí, Iru, muy interesante. Es verdad, o sea, es verdad. Sos más falso que dólar rojo. No, es que yo estudié muchísima física, casi 8 años en la Facultad de Ingeniería, y realmente lo que vos estás explicando lo entiendo físicamente. Mentira, no, sí. ni estudió. No. Te encontramos en la esquina. No, porque yo en algún punto creo también que es ilimitado la capacidad que tenemos de movernos dentro de un plano, pero sí es limitado ese plano. Claramente, siempre hay límites, sobre todo burocráticos, sobre todo vos no podés salir del país sin el pasaporte. Iru, Iru, perdón, volvemos a la pregunta que te hizo Pepe a través de un oyente. Las fotos de los satélites. Las fotos, claro, sí. Te lo digo así. Nosotros tenemos, claro, porque vos tenés, esto hay que entender que al igual que una religión, el heliocentrismo es una religión porque la mayoría de los seres humanos, nadie es astronauta, ni siquiera el físico más capacitado de este mundo es astronauta, como para comprobar realmente que la Tierra es una esfera, porque la última comprobación máxima es que tenés que elevarte lo suficiente como para ver la curvatura o salir del mundo para ver la curvatura. Obviamente, los aviones comerciales no llegan más de 10 kilómetros, se debería ver un poquitito, pero no se ve. Los globos aerostáticos que se lanzan, que no tienen ojo que deforma, ¿no?, el famoso ojo de pez, muestra el horizonte recto, ya ahí es un quilombo bárbaro para el heliocentrismo. Sí. Aparecen objetos a la distancia que no se deberían ver, ¿no?, y un montón de otras cosas, pero nadie es astronauta. Entonces, ¿uno qué hace? Recurre a un principio que la propia ciencia lo pone como advertencia y dice, ojo, que el método científico es cuando uno plantea una serie de hipótesis que se transforman en una teoría que tiene que poder ser repetible y tiene que poder ser observable por todos, no por una institución en particular, porque si no, ahí ya podría entrar lo que se llama el principio de autoridad. Y cuando vos vas a las imágenes del espacio, no te estás dando cuenta que entras en el principio de autoridad. ¿Por qué?
Porque nosotros, bueno, si yo le pregunto a ese oyente, ¿qué imágenes? ¿De qué satélite? Dale un modelo del satélite. Claro. ¿No sabe? No. Es por lo que se escucha. Iru, yo te quiero decir algo. Soy más fácil que la tabla del 2 tener un terraplanista más. Otra cosa, si en el 69 llegaron a la Luna, ¿por qué no fueron otra vez? Ya tendríamos que estar jugando a la pelota en la Luna, por lo menos. Lógicamente el avance. Maestro, en el arquero que es el Apolo 15 está la imagen de el Apolo 17, creo que la última misión jugada la de golf en la Luna, que nos cagaron de risa la cara. Iru. Pero si dejame que te responda, digo, cuando vas a las imágenes que nos muestran desde afuera, las propias agencias espaciales reconocen que son composiciones digitales o son análisis de datos telemétricos que después transforman en imagen. Cuando el oyente dice las imágenes desde afuera, hay dos clases de imágenes. Primero, la mayoría de los supuestos satélites, porque decimos supuestos porque no son como nos están contando y se están llevando toda la tarasca que sale poner un satélite en órbita, supuestamente. Eso es otro tema aparte, pero digo, vamos a suponer que están esos satélites en órbita. La mayoría de los 15.000 satélites que hay, solamente el 0,2% es satélite de observación. Después todos los demás satélites son supuestamente de telecomunicaciones, o climatológicos, o de radar, o de toda una cuestión que no tiene nada que ver con observar la Tierra. Oficialmente hay 4 satélites que observan la Tierra. Uno que le pertenece a Japón, que se llama Himawari, pero que usa la base de datos de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 2, el Epic Discovery, y el otro se llama GOES. Y Rusia tiene uno que se llama Electra K. Cuando vos vas a las páginas oficiales y decís, bueno, a ver, quiero ver el planeta Tierra desde afuera, ellos te dicen que el satélite tarda 10 minutos en procesar una imagen digital. Entonces no hay una imagen real de la Tierra desde afuera. Y cuando vos prendés la televisión y decís, bueno, tiene toda prensa lo que me dice el terraplanista, pero yo prendo la tele y veo en el noticiero que hay un astronauta ahí flotando y se ve un cuartito de la Tierra de la Estación Internacional Espacial. Porque tenés que lidiar con eso también, porque ahí está justamente parte de esta brujería, de este hechizo que nos hacen con la televisión, lógicamente. Entonces vos ahí tenés que analizar otras cosas, que es, por ejemplo, las nubes nunca cambian de forma. Tal vez el astronauta está 6 horas, vos ves pasar la Tierra por abajo que gira y ves que la nube nunca se mueve, nunca cambió de forma, ves que no hay paralaje en la imagen, y sobre todo, si ustedes ponen en Google burbujas en el espacio, ese fue uno de los principales quilombos que desató todo esto, porque los astronautas se entrenan en piletas abajo del agua, y en misiones de caminata espacial oficial se le empezaban a ver como burbujas, como si estuviesen abajo del agua y la Tierra estuviese puesta atrás digitalmente. Porque no son en vivo esas caminatas. Vos creés que son en vivo, pero no tenés manera de comprobar eso. Y no tenés manera de comprobar quién fabricó el software que procesa las imágenes. Entonces todos decimos, o los astrónomos dicen, no, porque tenemos naves que cruzaron el sistema solar como la Voyager, o tenemos imágenes satelitales. No tenés nada, porque vos no programaste nada, ni entraste a la NASA, ni sabés cómo es el firmware Iru, de software. Te hago una pregunta. Siguiendo una idea desde el espacio, ¿cómo es la concepción del terraplanista del sistema solar, o del espacio en sí? Porque la Luna, ¿qué sería? ¿Esférica? ¿El Sol sería esférico o sería otro plano? No, ya lo explicó. Mira, en realidad para nosotros no hay sistema solar, hay un sistema cerrado. Lo que pasa es que lo ideal para todo esto es simplemente poner la palabra cosmología maya, o cosmología veda, o cosmología hebrea, o cosmología egipcia. Mira, todas, no una, todas las cosmologías de las civilizaciones antiguas, incluso la masonería actual, dibujan un domo simbólico con la luna, la tierra, con la luna y el sol del mismo tamaño, circulares, las estrellas como en una especie de bóveda que gira todo junto. De hecho, nosotros tenemos 3 calendarios: el calendario solar, que es el que nos impusieron los romanos, obviamente el calendario gregoriano, porque ellos hacen culto al sol, entonces por lo tanto todo se basa en el movimiento del sol. Pero tenés el calendario lunar, que es más preciso, y tenés el calendario sideral, que es el de las estrellas. Hay 3 calendarios, y esto es lo que nosotros llamamos tiempo, pero es un concepto basado en movimiento, en ciclos que son inmutables. Cuando vos vas al modelo terraplanista, no te importa si lo que está arriba es esférico, plano, triangular o circular, porque es como decir, porque yo juego al pool con bola, entonces la mesa del pool tiene que ser esférica. El tema es que a nosotros nos metieron en la cabeza eso. Claro. En realidad, realmente lo que está ahí arriba no es territorio
aparentemente físico para llegar el humano. Ahora, lo que es curioso, no me podés negarlo, es que nadie jamás le vio la otra cara a la luna. Claro. Y vos decís, escucha, ¿la luna es esférica? Y científicamente yo no te lo puedo demostrar, porque puede ser convexa, puede tener simplemente 14 grados de convectividad, y vos desde acá pareciera que... Es más, la luna llena, cuando vos ves la luna llena, no tiene no percibís que sea una esfera, porque cuando vos tenés una esfera, y una fuente de luz le da una esfera, genera un punto de luz, que se llama punto de luz especular, y después la luz se va esfumando hacia los bordes. Pero cuando vos ves la luna llena, ves como si fuese un círculo todo iluminado. Y eso no corresponde lumínicamente a una esfera. Y con el tema de las estrellas, porque digamos en navegación se utiliza la osa, ¿cómo se llama la constelación? La osa mayor. La osa mayor. Sí, y dependiendo digamos en qué hemisferio están, se guían Claro. de forma distinta. ¿Cómo funcionaría el tema de las estrellas, de las constelaciones en un sistema plano? Mirá, todo lo que es la navegación de estrellas es muy curioso y creo que es fundamental ir a los orígenes. El astrolabio y el sextante, ¿no? El astrolabio principalmente, un instrumento de navegación a través de las estrellas impresionante, que solamente es superado por el mecanismo de antiquisura que se dice que lo creó Arquímedes, que predecía eclipses y todas las órbitas planetarias a la perfección, incluso la fecha de hoy. Que eso es algo tampoco que mencioné, ¿no? Los eclipses se predicen desde hace más de 3.000 años ya de los babilónicos con el ciclo de Saros, y la NASA reconoce utilizar esos ciclos. Lo único que se mejoró en la modernidad es por dónde va a pasar la sombra, nada más, Sí. pero el resto es lo mismo que hace 3.000 años. Cuando vos vas a la navegación... Perdón, Iru, discúlpame, acá me agrega un oyente, dice, la bóveda celeste varía desde el punto de vista de observador y de la posición de la Tierra. A lo largo del año las estrellas y constelaciones cambian su ubicación, y no es lo mismo mirar el cielo nocturno desde el hemisferio norte que hacerlo desde el sur. La Cruz del Sur y la Osa Menor funcionan desde la antigüedad como guía para los navegantes de uno y otro hemisferio, algo imposible si la Tierra fuera plana. Marcos de San Lorenzo. Ahí le contesto al maestro. Sí. Porque la palabra, o sea, uno acá automáticamente se cierra, y todo es imposible. Imposible es vivir en una tierra esférica con el agua curva. Arranquemos, o sea, si vamos a poner la palabra imposible para describir un modelo, entonces arranquemos realmente, mostrame que el agua se curva, y mostrame todos los experimentos, desde Foucault, Michelson Morley, Michelson Gates, Isaac Newton, hasta la relatividad de Einstein, que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Eso, aparentemente, eso sí es imposible. Iru. Ahora, ¿hay otra explicación para las estrellas? Te interrumpo. Afuera, a ver si las estrellas son como te contaron, porque dentro del modelo heliocentrista, nosotros supuestamente venimos del Big Bang en un universo en expansión, pero desde la primera civilización sumeria o babilónica hasta la actualidad, las estrellas siguen siendo las mismas, en un espacio que va a miles de kilómetros por hora. Jamás hubo una estrella nueva, una estrella vieja, nada. Siempre son las mismas constelaciones desde hace miles de años en la misma posición. Polaris está en el centro, de donde viene Papá Noel, está en el centro del mundo desde hace miles de años. Las pirámides están orientadas con el cinturón de Orión, no se movió un grado jamás. Y la Tierra está rotando alrededor del Sol, y el Sol está rotando alrededor de la galaxia, y la galaxia está rotando y expandiéndose junto con... A mí me parece un poco más imposible eso que hablar de una Tierra estacionaria, hablar de perspectiva y hablar del movimiento del movimiento sideral de las estrellas con lo que se llama el movimiento de peonza. Pero déjame que te contesto lo anterior. Acordate que los barcos cuando navegan usan un sextante, porque también lo usa el Hércules para ir a la Antártida. O sea, la orientación por estrellas incluso se le explican a los pilotos de avión por las dudas que falle el equipamiento electrónico y demás. Cuando vos haces la triangulación, la base del triángulo, para decir, yo tengo la altura de aquella estrella, estoy en marzo, agarro el mapa, me fijo, ¿no? En el calendario qué estrella es en marzo a tal elevación. Es la estrella Arturo. Cuando yo dibujo el triángulo, la base del triángulo es plana, no está en arco. Vos cuando triangulás en navegación, triangulás plano, y estamos hablando de muchos kilómetros en el que debería haber, si realmente el agua se curva, vos deberías hacer la base del triángulo para orientarte curva. Y
Sin embargo, la haces plana y con el sextante de manejar siempre con un triángulo en base plana. Entonces, cuando vos, las estrellas son un tema muy interesante para tocar. Lo que pasa es que, bueno, estamos en radio y muchas de las cosas que uno lo dice, cuando a vos te lo muestran visualmente, es distinto. Como cuando hablábamos del caso del barco y demás, no sé si más o menos se entienda lo que voy. Sí, sí. Iru, vos, negro, tenías que hacer una pregunta. No, me llama la atención que contradice muchas teorías, pero sin embargo las contradice fundamentándose con teorías de la física, de reflexión de la luz, ¿por qué das por cierta teorías de reflexión, refracción de la luz, de cómo se mueve, y no da por cierta otras teorías? ¿Entendés? Estás en contra de lo que es fenómenos magnéticos y todo ese tema, y lo explicás usando ya me perdí, otro fenómeno, sí. Otra teoría física que también tranquilamente la podrías refutar también. Claro, pero pará, te voy a decir una cosa, al contrario, yo no estoy en contra del electromagnetismo, al contrario, eso es algo totalmente evidenciable. A nosotros dentro del terraplanismo, lo que nosotros nos ponemos a investigar es poder diferenciar lo que realmente es ciencia de lo que es pseudociencia. Entonces, a lo que voy, si vos tenés 14 experimentos con instrumental científico, con personajes del calibre de Michelson Morley, que seguramente ustedes no saben quién es porque no te lo enseñan en el colegio, pero son personajes súper relevantes para la historia del siglo XX y del modelo, digamos, heliocéntrico. Si vos tenés esos tipos utilizando una serie de espejos y haciendo rebotar un haz de luz en una plataforma rotativa, porque si vos vas a favor de la corriente, o sea, vas a favor de lo que sería rotar alrededor del Sol, un rayo de luz que va a favor de la corriente llega más rápido que el que va en contra. Vos ves que toda esta clase de experimentación da que la Tierra está quieta. Bueno, estamos hablando de que esto te está dando una confirmación de que la Tierra está quieta hasta que aparezca un experimento que demuestre que la Tierra se mueva. Nosotros no estamos en contra de la ciencia. Cuando yo te hablo de la refracción de la luz, yo lo uso mucho en mi vida cotidiana porque trabajo con programas de computadora 3D haciendo lo que es procesamiento de imagen, y uno tiene que decir, bueno, voy a poner un material de vidrio, y es como cuando agarras un vaso, le pones agua y le pones una pajita adentro, y vos ves la parte de la pajita que está en el aire pareciera estar dislocada de la parte que está en el agua. Sí, está bárbaro, te entiendo, pero ¿por qué da...? Nosotros no vamos en contra de eso. No vas a ver, a lo que voy es ¿por qué usás toda la otra física diciendo esta sí la tomo y es verdad y con esta refuto todo lo otro? ¿Entendés? No, es que la física o la ciencia es una sola. Y vos la aplicás a lo que querés, a lo que es el estudio. Sí, en diferentes ramas, no es una sola. Son, vos sabés que yo quiero redondear, valga, Iru. De trigonometría, vos aplicás la trigonometría y decís, yo aplicando ese método de trigonometría no me está dando que ese objeto se tenga que ver porque debería estar oculto detrás de la curvatura. Está bien, pero da válido esa parte trigonométrica. Iru, ¿me escuchás? Sí, pero es un método que funciona. Es un método que inventó el hombre. Iru. Obvio, pero es como decir, porque usamos los números. Entonces, no sé, escribamos todos el número romano porque desconfiamos de los números arábicos que usamos hoy en día. No sé, nosotros no lo vemos de ese lado, simplemente, maestro. Capaz que no satisfago tu respuesta. No. Perdón. Quiero hacer una simple observación, porque yo estoy realmente... Iru, primero agradecerte. Nosotros, esta es la entrevista más larga que hemos hecho. Generalmente hacemos entrevistas más cortas porque el programa son 2 horas nomás y tenemos un montón de publicidades que hoy va a ser complicado pasar. Pero déjame decirte el panorama que yo viví como conductor de este programa, ¿sí? Y redondearte, valga el chiste, ¿sí? Está muy bien. Primero, el negro, el conductor que recién te habló, ¿sí? Nosotros lo encontramos limpiando vidrios acá en la esquina, sí, por monedas, y ahora se la tira de físico, el cara dura. Sí. Es más física que vos, y déjeme terminar, y empieza a temblar, sí, como que el ordenador del cerebro empezó a sobrecalentarse. Esa es la primera observación. La otra, Mero
que es el que te dijo, el físico, el supuesto físico, que ha llegado, te comento, para que escuchen los españoles que nos están siguiendo, ha llegado borracho, depilado, en los distintos programas, ¿sí? Un día se desnudó. Y un día se durmió. Otro día se durmió, se puso gotitas en los ojos, se duerme, se saca los lentes y se acuesta. Y hoy está, no, sí, muy interesante, sí. Y le estoy diciendo, mirá, vamos a cortarlo, porque tenemos que hacer la publicidad de, no, todo esto con mímica, que siga, hijo de putea, hijo de puta, que siga. Pepe, que generalmente lee unos 135 chistes, sí, y colorito. Nada. Y Luciana también. Estoy manteniendo la calma para que se escuche bien la nota. Entonces realmente la nota funcionó. Bueno, sí, muchas gracias. Iru, muchas Juan Pablo. por la buena voz. Sí. Iru, ¿me escuchás, Juan Pablo? Perfecto, Juan. Me hiciste caer un ídolo, No me digas que Einstein era un ídolo tuyo. No, Cristóbal Colón nunca le paró el huevo a la reina. Ay, Cristo. Mira, vos sabés que es muy Se me cayó un ídolo. Sí, no, a todos. Bueno, no sé si Cristóbal Colón era un ídolo, pero yo lo tenía a Albert Einstein como realmente un tipo inteligente, pues te vas dando cuenta. Yo en la primaria hice de Colón, entonces hice toda una mentira, una farsa fue. Además, no voy a putear a Colón. No, además, ¿sabés por qué? Gracias, Iru. La Silvia agarró para el otro lado, hallar un boludo, y encima lo único que hizo fue cruzar de Europa a América. Claro, a mí nada más. siento que me tomaron como boludo toda la vida. Iru, además, el turco, el de Juan Pablo, que recién se fue, le gustaba hacer de Colón porque le hacían poner una peluca, y el turco es pelado desde los 10 años más o menos, entonces aparte de eso, por ahí viene la mano. Bueno, te vamos a volver a llamar porque todavía hay un montón de preguntas que hacer, un montón de puteadas que tenemos que pasar, que yo después te las paso, que lo más lindo. Que lo más lindo, como vos dijiste, me gustó una frase tuya que dijiste: léeme las puteadas porque son las patadas que te tiran cuando uno está gambeteando. Totalmente de acuerdo. Eso fue extraordinario, esa frase me la llevo. Y después me llevo las imágenes que te estoy diciendo. Mero serio, el negro como se llama, le agarró una tipo de Parkinson cerebral. Y bueno, y te mando un saludo el dueño de la radio que dice que colapsamos. Lo que sí te pido, que nos sigan escuchando. Decirle a los muchachos que nos sigan escuchando. Sí, no, bueno, lo estás diciendo vos, maestro. Yo lo único que quería añadir era hoy, te iba a decir, que el 40% de las terraplanistas creo que lo hicieron en el baño. Así que el maestro que no lee el shampoo, y se mira algún videito. Y después no me quería olvidar, yo tengo una web que se llama nur para todos.com.ar, y con el mismo nombre en YouTube. Y nosotros mismos tenemos un grupo de trabajo con el que hacemos observación. Hemos lanzado nuestro propio blog, ahora estamos yendo a Colonia para hacer un relevamiento de la línea costera de Puerto Madero, en Buenos Aires y demás, que se llama artflat.com.ar. También para la gente interesada que quiera seguir un poquito este tema, ahí van a encontrar información, y sobre todo van a encontrar conexiones a otros canales de otras partes del mundo, tanto del habla hispana como del habla inglesa, porque es un tema, hablando en serio, es un tema serio que ya está en agenda. O sea, esto parece una estupidez. No, pero a ver, hoy en día estamos todos con el culo lleno de preguntas. No, pero mirá, que nos hayan escuchado, generalmente nos escucha mucha gente, pero no de lugares tan lejos, como nos escribieron. Realmente es sorprendente y gratificante. Entonces recordamos a la gente: Nur para todos, N-U-R, Nur para todos. Y yo vamos a hacer el intercambio. Vamos a hacer intercambio. Nur para todos, y nosotros tenemos dos páginas que queremos que visiten. Una es la página de la radio, www.fmradiosol.com, en donde vamos a subir parte de la nota que te hicimos. Y FM Sol Armstrong, perdón, les repetimos: www.fmsolarmstrong.com. Y a todos aquellos terraplanistas que están escuchando desde lejos y desde cerca y desde acá a la vuelta, a todos, y a todos los oyentes, porque también tenemos oyentes que son no terraplanistas, recuerden nuestra página de Facebook, que se llama Estamos Cansados de Hacerlo Bien. Googlean Estamos Cansados de Hacerlo Bien, van a ver una foto en donde estamos los 5 integrantes
como si simulando que estamos presos, ¿sí? Vestidos de prisioneros. Estamos... Parecen la NASA, que simulan todo también. Claro, nosotros simulamos estar presos. Estamos cansados de hacerlo bien, así... Sol Armstrong, la radio, yo te lo decía hoy. Bueno, ahora, ¿no? parece una cosa del destino. Es lo que estamos acostumbrados a escuchar. Pero hacemos así, Iru, intercambiamos. www.fmradiosolarmstrong.com y estamos cansados de hacerlo bien en Facebook por NUR para todos. Exactamente. Che, yo le quería agradecer en serio muchísimo por la buena onda y la predisposición y sobre todo el respeto, porque es un tema que mucha gente hoy en día, cuando te invitan de la radio o de televisión, viste, tenés que estar en otra postura porque te quieren todo el tiempo como ridiculizar, y es lo que menos creo que ustedes hicieron realmente. Hablo por la gente que tocamos este tema, y después también decirle a los que no jamás escucharon hablar de esto que es un tema serio, pero que también es un tema entretenido, en el sentido de hacer este repaso histórico, que no vamos en contra de la ciencia en absoluto, al contrario, estamos tratando de recuperar esa verdadera ciencia que es comprobable, observable y al alcance de todos, y que después de todo le crean, o sea, que inicialmente por lo menos cuestionen sus propias experiencias y sentidos. Nadie es astronauta y todos vemos que el Sol, la Luna, las estrellas se mueven arriba nuestro, tienen el mismo tamaño, la Tierra está quieta, el agua no se curva, y así podríamos seguir con una lista bastante grande, pero dense lugar a dudar, que es lo primero del método científico, dudar, Iru, no creer. Iru, se nos acaba el tiempo, pero cuando hoy yo te llamé, hoy no, ayer te llamé o el lunes, no me acuerdo, para coordinar la entrevista, te dije que se iba a tomar con seriedad, y todas las entrevistas que hacemos nosotros, independientemente de que somos un programa cómico, se hacen con seriedad y damos lugar a la duda. Hemos entrevistado gente de polos opuestos y a todos se los trata con el mismo respeto. Te mando un abrazo grande y nos vamos a estar volviendo a comunicar pronto. Dale, saludos a todos ahí en la mesa. Gracias. Abrazo grande. Sí.